Hola amigos suscriptores, estamos aquí con otro nuevo video. Hoy voy a realizar uno que ustedes me piden mucho, las diferentes técnicas para el cubrimiento de canas. Tarde o temprano las canas aparecen y aunque no son dañinas, a la mayoría de las personas no nos gustan. Las canas son cabellos que han perdido pigmento y se vuelven más gruesos y más difíciles de colorear. Como su color es diferente al resto del cabello, representan un problema si se desea un color uniforme al momento de tinturar. Hay muchos tintes que ofrecen cubrir totalmente las canas, pero en la mayoría de los casos se necesita también de una buena técnica de aplicación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Si se tienen muchas canas y deseas un color uniforme, se requiere acudir a un profesional. Recuerden que el porcentaje de canas varía. Vamos a empezar por un porcentaje del 15 al 30%. Son esas canitas que apenas se empiezan a percibir, pero hay personas que le molestan y no las quieren ver en su cabellera. Hoy te digo cómo cubrir ese porcentaje. El porcentaje es muy leve. ¿Qué vamos a utilizar? Vas a comprarte un frasco de Super Oxygen. ¿Qué va a hacer Super Oxygen sobre la cana? Es abrir la cutícula para que al momento de aplicar el tinte, este tenga mayor penetración y mayor durabilidad. Lo puedes conseguir en alguna distribuidora de belleza. Es un oxidante de 20 volúmenes líquido. Aquí lo tengo yo previamente en este recipiente. Es líquido y lo vas a aplicar una ligera barnizada. Es muy poquito, lo vas a aplicar solamente en la área donde hay canas. Inmediatamente después lo vas a secar perfectamente bien. Una vez secado, vas a aplicar el color deseado. Con esta técnica te garantizo que esas canas difusas se van a cubrir completamente. Algo importante que les quiero comentar: si tú tienes un porcentaje de cana arriba del 50%, te recomiendo que te apliques tintes a la altura del 6, que es un rubio oscuro, un 7, que es un rubio medio, porque entre más oscuro te apliques el tinte para buscar cubrir completamente la cana, esta va a ser más evidente al momento de salir. Se marca el contraste muchísimo más. Es por eso que te recomiendo siempre que te apliques tintes claros cuando tú ya tienes un porcentaje de un 50% de cana en adelante. Si tienes un 50% o más de cana, hoy te doy la técnica con la cual te puedes apoyar para un mejor cubrimiento de cana. Ahora en el mercado existen marcas que ya vienen con tintes que tienen un porcentaje más de pigmento y al momento de aplicarlo hay mayor cubrimiento de canas. Hoy te voy a mostrar algunos. Por decirte, Revlon tiene su tinte natural que dice 7SN. Este es un rubio claro, el cual tiene mayor porcentaje de pigmento y al momento de aplicarlo no necesitas ni siquiera hacer alguna técnica de auxiliar para cubrimiento de cana. Yo les recomiendo que busquen líneas que contengan esos tintes especiales, los cuales les van a ayudar para que ustedes en una sola aplicación obtengan mayor cubrimiento de canas. Pero si el caso no es así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un tinte más oscuro y lo vamos a aplicar en las áreas donde hay canas. Por decir, si yo voy a hacer una coloración a la altura de un 7, voy a aplicar un 5-3, voy a tomar una ligera cantidad, puede ser como este tamaño, como unos 2 centímetros, y lo voy a mezclar con un poquito de agua.
Vamos a hacer nuestra mezcla perfectamente bien, que no quede nada de grumos, y vamos a aplicar esa misma mezcla en toda la área donde hay canas, una ligera barnizada. Con esto se confunden mucho. Me escriben en los comentarios que hacen este tipo de pigmentación y después le dan un tiempo de pose de 10 minutos y la lavan y ya después aplican el tinte. No, amigos, van a hacer ustedes su pigmentación, tinte con agua, 5-3, 4-3, 6-3 o 6 natural o 5 natural. Con esos tonos ustedes pueden pigmentar la cana, lo hacen con agua, le dan la ligera barnizada en la área de la cana e inmediatamente después van a aplicar el tono deseado. Puede ser el 7, puede ser el 6, lo aplican encima de lo que aplicamos anteriormente. Con la cana yo les recomiendo que, si es posible, den calor 20 o 25 minutos, porque ¿qué hace el calor? El calor con el amoníaco hace que la cutícula se abra más y haya mayor penetración de pigmento. Así es que si ustedes van a hacer un retoque o un tinte completo y hay mucho porcentaje de canas, yo les recomiendo que activen con calor para que haya una mayor penetración. Yo con esta técnica les garantizo que hay un cubrimiento total de cana. Tienes 100% de canas y no te gustan y quieres que tu cabellera se torne un poquito dorada o con un ligero reflejo cenizo, quitar eso blanco y que quedes con un color así como más elegante, que quieres lucir más jovial. La técnica que a mí en lo personal me da muchos resultados es, primeramente aplico Super Oxygen, el que les hablé de la técnica número 1, en todo el cabello, una ligera barnizada en toda la cabellera. Aplico bien Super Oxygen, tratando de saturar muy bien para que se abra la cutícula lo más que se pueda, seco, con aire caliente, porque esto me va a ayudar todavía a que se abra más la cutícula. E inmediatamente después aplico 5-3 o 6-3, dependiendo el tono que yo vaya a seleccionar. Igual mezclo con agua 1 o 2 centímetros, emulsiono perfectamente bien y lo aplico en todo el cabello. Recuerden que la técnica número 1 fue aplicar Super Oxygen y sequé perfectamente bien. Ahora vamos a aplicar 6-3 encima del Super Oxygen, una ligera barnizada. Y encima del Super Oxygen, encima de la presuavización de canas, voy a aplicar el tono deseado. Yo aquí les recomiendo que apliquen mitad de tono base más mitad con tono de reflejo. Por decir, si yo voy a aplicar un tinte a la altura de un 9, utilizo medio tinte de 9 y si quiero un reflejo cenizo, mitad de 9.1 y si quiero un reflejo dorado, mitad de 9.3. Mezclo con 20 volúmenes, mezclo perfectamente bien y lo aplico encima de Super Oxygen, de la presuavización. Arriba aplicamos el tinte. Damos calor de 20 a 25 minutos. Y si no tienen alguna herramienta para dar calor, ya sea un climazón o un secador, cualquiera de ese tipo de herramientas, yo les recomiendo que este tipo de clientas las dejen al natural hasta 40 minutos. Con esta técnica, créanme que las canas quedan casi cubiertas, y digo casi porque como son cabellos blancos y carecen de pigmento completamente, quedan cubiertas, pero no al 100%. Recuerden que en los tonos claros las canas se matizan, pero con todos los procedimientos que hicimos anteriormente,
hay mayor durabilidad del color, es un tono más firme y es un tono más elegante. Aquí en Betty Lascano, esta última técnica es la que más utilizamos porque le damos mayor cubrimiento a la cana, la clienta se siente más satisfecha. En los tonos del 7, 6, 5, queda completamente cubierta la cana. Y en los tonos claros también queda el color muy firme. Así es que si tú no quieres estar con el problema de que si me cubre o no me cubre, yo te aconsejo que hagas este procedimiento y vas a garantizar un mayor cubrimiento de cana. Amigos suscriptores, quiero por favor que me escriban sus comentarios y me digan si les gustó este video o quieren más videos técnicos donde yo les muestre el paso a paso con una modelo, o si también de repente quieren videos como el que acabo de hacer, donde les estoy ofreciendo las diferentes técnicas de cubrimiento de canas. Recuerden que para mí es un placer el poder apoyarlas. Te invito a que te suscribas a mi canal y que toques la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.